¿Tenemos? ¿Ahora? ¿Empezamos? ¿Empezamos? Bien, buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Gracias por seguir esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Extremadura y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Básicamente, quiero, en primer lugar, trasladar, como siempre, mis condolencias y las condolencias del Gobierno de la Junta de Extremadura a todos aquellos familiares, aquellos seres queridos de aquellas personas que, como consecuencia del COVID-19, han perdido la vida en todo este tiempo. Quiero, además, desearle una pronta recuperación a todos aquellos pacientes que se encuentran bien en aislamiento domiciliario, que se encuentran en alguna de nuestras camas hospitalarias o que se encuentran en alguna de nuestras camas de unidades de cuidados intensivos, para que recuperen pronto la salud y puedan recuperar su vida normal y puedan restablecer sus relaciones sociales. Y quiero, por supuesto, agradecer muchísimo a todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos esenciales, aquellos que nos hacen la vida más fácil, aquellos que nos permiten vivir en esta fase que hemos pasado, en la fase 0, una fase de confinamiento muy importante, de las más importantes que ha vivido este país, por no decir la más importante. Por supuesto, agradecerle también a los trabajadores, a los profesionales que trabajan en el ámbito de las ciencias de la salud, por toda su dedicación, por todo su esfuerzo, por todo su trabajo, decirles que les seguimos necesitando en esta fase de desescalada que hemos emprendido y que hemos emprendido de forma más importante con la resolución del Ministerio en el día de ayer y la orden del Ministerio que aparece hoy en el Boletín Oficial del Estado. Quiero decirles que les necesitamos, que van a tener toda nuestra colaboración, que van a tener todo nuestro empuje, que van a tener todo nuestro ánimo para que juntos podamos afrontar el futuro de una tierra tan maravillosa como es la tierra extremeña, en la que me quiero detener y en la que quiero agradecer a toda la sociedad extremeña el enorme esfuerzo que está haciendo, el enorme sacrificio que está haciendo para hacer posible que seamos capaces de vencer a este virus, a este coronavirus, a esta pandemia del COVID-19 y que recuperemos cuanto antes nuestra vida social, que recuperemos nuestra vida económica, que recuperemos nuestra vida cultural, que recuperemos la vida turística, de tal suerte que las consecuencias sean las menores posibles para la sociedad desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Quiero detenerme hoy en felicitar a toda la población de Europa. Hoy es el Día de Europa. Hoy teníamos que estar en el monasterio de Yuste celebrando nuestros tradicionales premios de la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste, que sin duda ninguna en el día de hoy Europa vuelve a ser tan importante para nosotros. Debemos reclamar en este día una Europa más social, una Europa más adaptada a las necesidades que vamos a tener a partir de ahora todos los países de la Unión Europea, no solo en cuanto a las compensaciones económicas por la inversión que ha supuesto y que está suponiendo el tratamiento de la pandemia, sino también para poder salir de esta crisis de una forma diferente a como tuvimos que hacer frente a la crisis del año 2008. Por lo tanto, quiero celebrar con todos ustedes también este Día de Europa tan importante para todos nosotros. Miren, con la convocatoria de prensa de hoy me he marcado 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, le daré datos de la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En segundo lugar, les hablaré de qué significa el que haya pasado Extremadura a poder comenzar esa fase de desescalada, esa fase de transición de la fase 0 a la fase 1. Y, en tercer lugar, pondré a disposición los sistemas de información de la Junta de Extremadura para que los ciudadanos, las ciudadanas, los empresarios, los autónomos, los trabajadores y las trabajadoras, aquellas personas que deseen realizar turismo, aquellas personas que deseen utilizar las instalaciones culturales o las instalaciones deportivas y que tengan alguna duda sobre el proceso de desescalada, puedan tener un teléfono y un correo electrónico de referencia para que les puedan atender en sus dudas. Esto es un procedimiento nuevo para todos y, por lo tanto, es necesario que cuanta más información se proporcione, muchísimo mejor. Paso a abordar el primero de los objetivos de la convocatoria de prensa para el día de hoy, que se refiere a los datos de la pandemia COVID-19 en Extremadura. Decirles que a día de hoy tenemos un total de 2.907 personas que han dado positivo en PCR en el total del periodo. 2.907 significan 7 infectados más que en el día de ayer, lo que supone un incremento de un 0,24% con respecto al día de ayer. Hemos disminuido la presión hospitalaria en nuestros centros hospitalarios, nada más y nada menos que en 6 camas. Hemos bajado la presión hospitalaria en un 4,19%. Para nosotros es muy importante este dato, puesto que esto ha sido uno de los indicadores que nos han medido en el Ministerio de Sanidad de cara a poder afrontar las siguientes fases de transición o la siguiente fase de desescalada. Creo que nuestros profesionales sanitarios están haciendo un enorme esfuerzo, están haciendo una enorme labor en el abordaje, en el tratamiento de todos y cada uno de los pacientes en nuestra comunidad autónoma. En cuanto a las camas de UCI, tenemos 17 camas de UCI ocupadas en este momento en la totalidad de la comunidad autónoma por pacientes que son positivos en COVID-19. Es una presión igual a la del día anterior, pero es una presión que sigue siendo baja, afortunadamente, y eso lo que nos da son posibilidades de que ante algún rebrote o ante algún empeoramiento de alguno de los pacientes que en este momento está en aislamiento domiciliario o está en alguna de nuestras camas hospitalarias de agudo, puedan pasar a ser atendidos en la UCI. Desgraciadamente, el dato más triste de todos los días es cuando tenemos que dar el número de fallecidos. El número de fallecidos en el total del periodo son 477, que son 5 fallecidos más que en el día anterior. Y el dato más positivo es el dato de las altas, el dato de aquellas personas que han superado la enfermedad, que han superado la infección, en definitiva, que han vencido el virus en un trabajo conjunto entre ellos y entre nuestros profesionales sanitarios. Son 38 personas más que ayer, lo que supone que ya hemos sido capaces de que 2.354 personas hayan vencido al coronavirus en nuestra comunidad autónoma de Extremadura. De los pacientes activos que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que son 1.059 y que es un dato más bajo que en el día de ayer, el 13,5% de ellos están hospitalizados gracias a los profesionales que trabajan dentro de nuestros centros hospitalarios por toda su dedicación. El 86,5% están en el domicilio, gracias a todos los profesionales de atención primaria de salud, porque han hecho una labor magnífica durante todo este tiempo, permitiendo a través de las herramientas que le hemos puesto en marcha, videoconsultas, herramientas de control a distancia y también, por supuesto, todos los equipos necesarios para que hoy puedan estar un 86,5% de pacientes en sus domicilios.
Y en UCI, desgraciadamente, tenemos al 1,60%. Hemos cumplido durante la fase 0. Hoy concluimos esta fase 0, mañana concluiremos la fase 0 para pasar a la fase 1 el lunes. Y podemos decir, ya podemos afirmar, sin lugar a dudas, que durante todo este periodo el excelente trabajo que han realizado nuestros profesionales sanitarios y nuestros profesionales de las residencias de personas de edad, a los cuales también quiero felicitar, ha hecho posible que nos hayamos adaptado a los criterios de calidad en la atención sanitaria y en la atención sociosanitaria que establece la Organización Mundial de la Salud y que es por encima del 85% de pacientes en domicilio, alrededor de un 10% de pacientes hospitalizados o un 5% de pacientes en la UCI. Gracias, por tanto, a todos los profesionales que han trabajado incansablemente en esta fase 0 y animarles a seguir trabajando junto a la Administración sanitaria, junto al Servicio Extremeño de Salud. Gracias a todos los profesionales de los centros de mayores de Extremadura y animarles a seguir trabajando con el SEPAZ para que seamos capaces de salir de esta terrible pandemia. En Extremadura saben que hay 324 centros de mayores, que 51 centros, seguimos con el mismo número desde hace ya unas cuantas de semanas, en 51 centros se puede considerar que hay un brote en este momento de positivos, 51 centros, insisto, el mismo número desde hace varias semanas. Tenemos una situación muy controlada en el ámbito de las residencias de mayores. Cierto que es abultado la cifra de casos positivos dentro de nuestras residencias, que en el total del periodo han sido 1.419 los casos positivos que tenemos en nuestras residencias y, lamentablemente, también es abultado el número de fallecidos que hubiésemos deseado que hubiesen sido 0, pero que, desgraciadamente, han sido en el total del periodo 325 pacientes fallecidos positivos por PCR o 90 pacientes que sumar a esos 325 que, sin tener PCR positiva, el médico que firmó el certificado de defunción puso como causa principal de fallecimiento COVID-19. Y eso hemos sido muy transparentes durante todo este tiempo. Si hoy alcanzamos la fase 1 es porque hemos sido muy fiables en los datos que dábamos al Ministerio. Y esto quiero remarcarlo. Hemos sido muy fiables en los datos que dábamos al Ministerio. Por lo tanto, es absolutamente necesario que la sociedad confíe en los datos que estamos ofreciendo al Ministerio y que eso nos ha permitido que hoy podamos transitar de la fase 0 a la fase 1. Mejor demostración que nuestros datos eran útiles y que nuestros datos eran fiables no puede haber. Y el dato más positivo en las residencias de personas de edad son las ya 532 personas que han superado la enfermedad dentro de nuestras residencias. Nada más y nada menos que más de medio millar de pacientes de bastante edad, con bastantes problemas de salud, que gracias al trabajo de los profesionales sociosanitarios, gracias al trabajo del esfuerzo que ha hecho el Servicio Extremeño de Salud por las intervenciones de diferente tipo que se han llevado en las residencias de personas de edad que estaban afectadas por COVID-19, hoy han permitido que más de medio millar de personas hayan superado la enfermedad dentro de nuestras residencias. Nos podemos sentir orgullosos de esos datos. Siguen habiendo residencias que nos preocupan, que nos siguen preocupando, en las que tenemos que seguir pendientes. Cito la residencia del Cuartillo de Cáceres, la residencia de mayores Cervantes de Cáceres, la residencia de mayores La Hacienda de Cáceres, la residencia Domus Vi de Badajoz o la residencia de mayores El Encinar de las Cruces de Don Benito. A ellas dedicaremos y seguiremos dedicando todos los esfuerzos, como también a todas y cada una de las residencias que vayamos necesitando.
Con esta información paso al segundo de los objetivos que me había marcado en esta comparecencia de prensa ante ustedes, y es contarles qué significa que hayamos pasado de fase 0 a fase 1. Quiero hacer una introducción inicial en relación a este tema, diciéndoles que pasar de fase 0 a fase 1 significa haber cumplido una serie de requisitos técnicos muy duros, unos requisitos técnicos muy duros, tanto cualitativos como cuantitativos, que desde el primer momento hemos trabajado junto a todos los profesionales sanitarios, junto a todos los profesionales sociosanitarios, junto a todos los profesionales de la salud pública, junto a todos los profesionales que forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también, por supuesto, a los directivos del Servicio Extremeño de Salud y a los directivos del SEPAZ. Juntos hemos construido en este tiempo un cuadro de mando de indicadores que ha permitido demostrarle al Ministerio de Sanidad que éramos merecedores de pasar de la fase 0 a la fase 1. Gracias a todos ellos en nombre de la sociedad extremeña, porque lo primero que significa pasar de fase 0 a fase 1 es que cuanto antes podemos acceder a realizar determinadas actividades, sobre todo comerciales, sobre todo económicas, sobre todo culturales, sobre todo educativas, sobre todo turísticas, que antes no podíamos realizar. Y eso significará y significa que con el paso a la fase 1, el sufrimiento social, el sufrimiento económico, el sufrimiento cultural, el sufrimiento turístico, el sufrimiento educativo será menor que lo era en la fase 0. Ese es el primer gran significado que tiene la fase 1. Ese es el primer gran significado que tiene el tránsito entre la fase 0 y la fase 1, que le permitimos a la sociedad que pueda poner en marcha actividades que nos lleven a unas menores consecuencias socioeconómicas de esta pandemia COVID-19. En segundo lugar, es una demostración del trabajo bien hecho, sobre todo por nuestros profesionales y nuestros técnicos, que han hecho un trabajo admirable en los informes con los que solicitamos el tránsito de la fase 0 a la fase 1. Y quiero trasladarle mi agradecimiento especial a la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud y a la coordinadora técnica de esta fase de desescalada, la doctora María Jesús López Fernández. En tercer lugar, el tránsito de la fase 0 a la fase 1 no es ningún premio, tampoco es ningún regalo. Es la constatación de un esfuerzo y es el que nos hayan permitido que ahora los esfuerzos los tengamos que destinar a otras cuestiones para poder hacerlo de forma segura durante esta fase 1. Por lo tanto, es una fase que nos traslada responsabilidad a Extremadura, nos traslada responsabilidad al Gobierno de la Junta de Extremadura, nos traslada responsabilidad a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Agradecimiento, responsabilidad, coordinación necesaria para trabajar en esta fase y prudencia. Muchísima prudencia. El transitar a la fase 1 es de una enorme responsabilidad, pero también es de una enorme llamada a la prudencia. Y en esto me quiero detener, en hacer un llamamiento a que la sociedad extremeña, de la que me siento tan orgulloso,
siga cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias para que juntos, entre todos, podamos salir de esta pandemia, podamos transitar en las fases de la desescalada. Recomendaciones que se van a basar en el distanciamiento social. Recomendaciones que se van a basar en medidas de higiene. Recomendaciones que se van a basar en evitar las aglomeraciones. Recomendaciones que se van a basar en realizar todas las actividades permitidas, con las medidas de seguridad necesarias para que el tránsito a la fase 1 no sea un fracaso colectivo, sino que sea un éxito colectivo. Por eso, apelo a la responsabilidad de toda la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, porque frente a todo lo que tiene que ver con el uso o no uso de mascarillas, hay herramientas no farmacológicas muy potentes para poder acabar con el virus. Y esas son el distanciamiento social, esas son evitar las aglomeraciones, esas son limitar los aforos, esas son las medidas higiénicas. Por favor, estamos en un momento clave de tránsito entre fases que es muy necesario que las hagamos efectivas. A partir del próximo lunes se pondrán en marcha nuevas actividades que se pueden circunscribir a diferentes ámbitos, actividades que tienen que ver con el ámbito personal. Vamos a proteger a nuestros sectores más vulnerables mediante el desarrollo de medidas que tienen que ver con el alivio en el confinamiento. Vamos a permitir el contacto social de grupos de hasta 10 personas, siempre que no sean del mismo ámbito familiar. Vamos a establecer nuevos límites en la ocupación de los vehículos para esos convivientes en el mismo domicilio que puedan ir juntos en el mismo vehículo hasta un máximo de 4 personas por vehículo tipo turismo estándar. Vamos a permitir que los velatorios sean de más personas, 15 personas si es al aire libre, 10 personas si es en lugares cerrados. Vamos a reactivar los servicios de atención social básica para atender a las personas más vulnerables. Vamos a atender a las personas con discapacidad que lo están necesitando, empezando por la atención temprana, continuando por la habilitación funcional y terminando por los centros ocupacionales. También vamos a hacer y vamos a permitir la atención domiciliaria a aquellas personas en situación de dependencia o que lo necesitan por causas que entiendan sus trabajadores sociales de referencia. Vamos a preparar los centros educativos por si en la fase 2 fuese necesario utilizarlos. Vamos a desinfectarlos, vamos a limpiarlos, vamos a acomodarlos a las nuevas recomendaciones para que se puedan hacer uso de ellos, si así fuese necesario, en la fase 2. Vamos a abrir las universidades también para condicionarlas para las fases futuras y, lo que es más importante, vamos a abrir sus laboratorios para que puedan seguir contribuyendo a la ciencia de este país. Vamos a permitir seminarios, reuniones científicas con un aforo de hasta 30 personas o con un aforo máximo de 1/3, siempre que no supere ese límite de las 30 personas. Pero sobre todo vamos a permitir la apertura del comercio minorista. Comercios que se permitirá su apertura de hasta 400 metros cuadrados, siempre que no estén o que no tengan la consideración de centro o de parque comercial. El aforo estará limitado al
30% y se garantizará una distancia mínima de 2 metros. Deben tener una atención prioritaria en determinadas franjas horarias a los mayores de 65 años. Y también se permitirá que los ayuntamientos puedan autorizar la celebración de mercados al aire libre, priorizando por aquellos puestos que vendan productos de primera necesidad, y en segundo lugar, a un 25% del aforo. O bien, los ayuntamientos incrementarán la superficie disponible para estos mercados al aire libre si es que quieren disponer de más puestos. Se van a abrir las terrazas de los bares y de los restaurantes, con un aforo máximo del 50%. Un aforo máximo del 50% a lo que estaba ya concedido por la licencia municipal de apertura. Y siempre que en las mesas y en las agrupaciones de mesas no haya más de 10 personas sentadas. Y siempre que entre las mesas haya una distancia de seguridad para el aislamiento social. Se puede incrementar por parte del ayuntamiento correspondiente el espacio destinado a la terraza, con lo que podrán aumentar el número de mesas que se ponen en esas terrazas. En los hoteles se abren las zonas de alojamiento y no se abren las zonas comunes. Para la atención hostelera a las personas que hacen uso de los hoteles, el servicio de comida, el servicio de desayuno será individualizado dentro de las habitaciones y en ningún caso en las zonas comunes. Vamos a abrir las actividades culturales y de ocio de nuestra comunidad autónoma, las bibliotecas, los actos y espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados, los actos y espectáculos culturales al aire libre de hasta 200 personas, los museos con un tercio del aforo, el turismo activo y de naturaleza, que tanto bien le hace a nuestra sociedad y también a nuestra tierra. Y vamos a permitir las producciones audiovisuales y los rodajes de películas o de series. En el deporte profesional y federado vamos a abrir los centros de alto rendimiento con medidas de higiene y de protección reforzadas. Y vamos a permitir el entrenamiento para las ligas profesionales. En el deporte no profesional se comenzarán a abrir las instalaciones deportivas al aire libre sin público. Y las actividades deportivas individuales se realizarán con previa cita y en centros deportivos que no impliquen un contacto físico y, por supuesto, no se podrán usar los vestuarios de uso común. Los lugares de culto religioso estarán limitados a un tercio del aforo, perfectamente señalizados, y no estarán permitidas ni la utilización de las pilas de agua bendita, ni estarán, por supuesto, autorizados todavía ni los besamanos ni ninguna otra actividad de culto que conlleve un riesgo en la esfera personal o social. También incrementaremos el porcentaje de la oferta de servicios en el transporte público y, por supuesto, estarán permitidos los desplazamientos dentro de la provincia, que es el ámbito geográfico que hemos determinado. Esto nos va a venir bien, queridos amigos y queridas amigas, y nos va a venir bien porque nos va a permitir que podamos dar permiso a personas que tienen una determinada parcela y que ya viene el tiempo de calor y que es necesario que hagamos prevención para los incendios. Las parcelas han podido estar descuidadas con motivo del desconfinamiento y ahora en este momento se permite que se acondicionen esas parcelas. Termino diciéndoles que a partir del próximo lunes, en un horario de 8:30 a 18 horas, se pondrá en marcha un teléfono que solo estará destinado a informar sobre la desescalada.
Nuestro 112 seguirá siendo el teléfono para las urgencias y emergencias médicas y para las consultas sanitarias. El teléfono que les voy a decir a continuación es un teléfono que solo informará sobre la desescalada. El teléfono es el 900-222-012. Y habrá también un correo electrónico disponible para aquellas personas que no puedan acceder en el horario telefónico a la información que necesiten, que es información.covid19@juntaex.es. Son dos herramientas que la Junta de Extremadura quiere poner a disposición de toda la ciudadanía y, sobre todo, de aquellos autónomos, de aquellos profesionales que tienen que abrir sus negocios y que, en definitiva, pueden tener alguna duda. Creo que hemos llegado a un momento de éxito en la gestión colectiva de esta crisis, que es el paso de la fase 0 a la fase 1. Pero es el momento también de la prudencia y es el momento del reconocimiento a disponer de un Ministerio de Sanidad que nos ha permitido disponer de todas las garantías de seguridad para que podamos hacer este tránsito hoy en Extremadura. Y ahora me someto a cuantas preguntas o dudas tengan al respecto. Buenas tardes, compañero. Belén Ceballos, de la cadena SER. Hola, consejero. Buenas tardes. Quería preguntarle acerca de las comunidades autónomas podrán mover finalmente las horas, los turnos de salida de los niños. Extremadura pidió en días atrás que el Gobierno suprimiese la franja horaria. Finalmente no será así y solamente afectará la salida de los niños. Me gustaría saber si nos puede adelantar, nos puede adelantar esas franjas, cómo quedarían, eso por un lado. Y luego, por otro, ayer el ministro Illa habló de algunos desacuerdos entre las comunidades por el tema de los criterios fijados para pasar de fase. Me gustaría saber en qué punto se encuentra Extremadura, si estaba de acuerdo completamente o no. Y de otro lado, también el ministro ayer dijo que se garantizaría la seguridad en las residencias de mayores. Me gustaría saber qué mecanismos de control y prevención va a plantear Extremadura o si ya están trabajando en ello. Gracias. Con respecto a la primera pregunta en relación a las franjas horarias, decirle que teníamos que esperar a la orden ministerial de hoy, de cara a saber qué capacidad de autonomía tendríamos, aunque ya estaba solicitado la supresión desde hace, creo que un par de días, estaba solicitada la supresión de las franjas horarias en una comunicación que le realicé personalmente al ministro Illa por correo. Pero teníamos que esperar al día de hoy para que saliese publicada la orden. La orden nos permite flexibilidad en las franjas horarias, nos permite adelantar y retrasar las franjas horarias para adaptarlas a la meteorología y, en relación a eso, a partir de la publicación de esta orden, tenemos que hacer un planteamiento para regularlo a través de resolución en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Este fin de semana lo estudiaremos, lo estamos estudiando ya de hecho, y el lunes podremos publicar probablemente una resolución cómo quedarían las franjas horarias. De momento, la población tiene las franjas horarias que tiene y a partir del lunes podríamos disponer de nuevas franjas horarias que nos permitiese compatibilizar también la actividad comercial de los mayores de 65 años que saben, como les he dicho, que tienen que tener ese horario específico. Con respecto a las residencias de mayores, decirle que nosotros desde hace tiempo tenemos un plan de actuación con las residencias de mayores. Estamos encima de ellas. Estamos encima de las 324 residencias de mayores. Se han asignado por área de salud y se han asignado también, y el SEPAZ está haciendo todos los esfuerzos junto con el SES por controlar cualquier brote que se produzca dentro de la residencia. La cifra del más de medio millar de altas dentro de las residencias no es una cifra casual, no es una cifra que obedezca al azar, es una cifra
porque el SES y el SEPAZ están actuando conjuntamente sobre todas y cada una de las residencias de mayores. Por lo tanto, esa será nuestra actuación. Y lamento comunicarle que no he entendido la segunda pregunta. ¿Escucha? Sí. Sí, consejero, le decía que ayer el ministro Illa habló que había algunas comunidades que no estaban totalmente un segundo, de Belén. acuerdo. Belén, le voy a hacer una recomendación. Vaya un poco más despacio porque Y el sistema... hablo rápido, lo sé. No, es que el sistema de videoconferencia no permite que yo le escuche bien. Sí, le repito, no importa. El ministro Illa habló ayer de que algunas comunidades autónomas habían planteado que no estaban totalmente de acuerdo con los criterios para pasar de fase. No sé si Extremadura estaba totalmente de acuerdo, había planteado algún otro, en fin, si había habido desacuerdo en ese, con el cambio de fase de las comunidades. Nosotros hemos aceptado desde el primer momento las reglas del juego porque nos parecían que eran de seguridad. El que lo haya hecho un comité técnico como el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el hecho de que hayan sido técnicos los que han evaluado los informes que nosotros hemos hecho, para nosotros es un motivo de seguridad. Lo he dicho en mi intervención. Yo, si le tengo que agradecer algo al Ministerio de Sanidad, es que hoy en día hemos sido capaces de dar una gran lección a este país. Nuevamente, el Sistema Nacional de Salud, que tiene una configuración casi federal, ha sido capaz de ponerse de acuerdo en muchísimas cosas. Y a eso es a lo que apelo en este momento, a que las comunidades autónomas entendamos que esto no va de carreras por llegar a una determinada fase, que esto no va de competiciones para llegar a una determinada fase, que esto va de seguridad para la población. Y si va de seguridad para la población, tenemos que ser muy respetuosos, independientemente de cuál haya sido el resultado de la valoración de los informes que hemos enviado todas y cada una de las comunidades autónomas. Nosotros hemos estado aportando datos que nos ha pedido el CAES hasta ayer a las 7 de la tarde. Hasta ayer a las 7 de la tarde. Pero me consta que otras comunidades autónomas también. Por lo tanto, yo reivindico ese trabajo serio y ese trabajo técnico que ha hecho el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Diría lo mismo si no hubiesen concedido el paso de fase 0 a fase 1. Lo diría igual, como por cierto lo ha dicho el consejero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Porque en este momento es muy importante que actuemos con muchísima prudencia y sobre todo con todas las garantías de seguridad. Y eso es lo que nos ha aportado la evaluación del Ministerio de todos y cada uno de los informes que hemos enviado a las comunidades autónomas. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo en la evaluación que se ha hecho. Óscar Marín, de Canal Extremadura. ¿Qué tal, consejero? Buenos días. Buenos días. Tengo varias preguntas que hacerle. La primera, hay 128 municipios en la región libres de COVID. ¿Va a pedir la Junta un adelanto de esos municipios a la fase 2? Vamos a estudiarlo. Tenemos que agruparlo por entorno geográfico, que no pueden ser municipio a municipio. Al menos teníamos que ir a la demarcación de zonas de salud, como ha hecho Castilla y León, pero vamos a estudiarlo y, si fuese necesario, tenemos que darnos el plazo de una semana de mantenimiento en la fase 1 y, a partir de ese plazo de una semana de mantenimiento en la fase 1, lo estudiaremos, lo estudiará el Comité de Transición de la Comunidad Autónoma de Extremadura y elevará un informe al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para que, si así lo estima oportuno, lo pueda solicitar al Gobierno de España. Es una de las cuestiones que ya avanzó el presidente de la Junta de Extremadura y, en ese sentido, es cierto que tenemos esa cantidad de municipios que están libres pero tenemos que agruparlos al menos en zonas de salud. No podemos hacerlo municipio a municipio porque eso no es un ámbito geográfico sobre el que actuar. Por lo tanto, tenemos que hacer un estudio pormenorizado, aparte de poner en marcha la fase 1. Consejero, ¿me escuchan? Perfectamente. No. Una segunda pregunta. A partir del lunes se podrán visitar a familiares.
entendiendo a las personas con más de 70 años como grupo de riesgo en su conjunto, no sé si las entienden así, pues no sé si se podrán visitar a estas personas de más de 70 años. Hay que tener prudencia en lo que se hace, hay que tener sentido común. Aquellas personas que sean más vulnerables, todavía hay que tener más cuidado, aunque se permita. Todavía hay que tener más cuidado. Por lo tanto, apelo a la responsabilidad. Ahora dejamos ya en manos de una sociedad madura muchas de las decisiones que se van a poder tomar. Por lo tanto, yo, desde luego, lo que debemos tener claro es que, ante la más mínima duda de que presentemos algún síntoma, de que presentemos alguna situación que evidentemente tenemos que consultar con nuestro sistema sanitario, pero además, si eso es así, o si tenemos duda que hemos estado en un contacto estrecho con una persona positiva, intentar evitar en la medida de lo posible entrar en contacto con esas personas más vulnerables. Porque lo que nos ha demostrado el virus es que con las personas vulnerables tiene un comportamiento muy agresivo, ¿no? Por lo tanto, apelo a la autorresponsabilidad y al autocontrol y a la autoorganización de la propia sociedad extremeña, y yo confío plenamente en ella, que lo va a saber hacer bien. Pero con las personas vulnerables hay que tener todavía un cierto cuidado. Perdona, consejero, pero no me queda claro. De primeras, ante personas con más de 70 años que estén sanas a priori, que no tengan ningún síntoma, ¿es legal? ¿Se puede visitar a esas personas? Se puede visitar a esas personas, se pueden visitar a esas personas, pero, insisto, la mayoría de las personas que tienen más de 65 años tienen varios problemas de salud, en general, estadísticamente. Entonces, tengamos cuidado, ¿vale? Y también con las personas jóvenes que tienen asma o que tienen un asma severa, también tengamos cuidado, porque el virus está generando problemas respiratorios de forma muy importante, independientemente de la edad de la persona que esté infectada. Por eso apelo a esa responsabilidad. No pasa nada por encontrarse al aire libre cuando esa persona más dependiente salga a pasear, o no pasa nada porque estamos abriendo ya posibilidades de alivio social importante en los espacios abiertos, donde marcando y guardando las distancias de seguridad puede ser muchísimo más recomendable que hacerlo dentro de un domicilio en una persona que tenga esa vulnerabilidad que tiene, ¿no? No obstante, intentaremos aclarar. Es muy difícil meter en una recomendación o meter en una orden todas las posibilidades que tiene la vida de una persona. Pero vamos a intentar dejar las cosas lo más claras posible a partir del lunes con las recomendaciones que estableceremos para ayuntamientos, para la sociedad en general, también en cuanto a policía sanitaria mortuoria, también con respecto a las personas con discapacidad en las reuniones que vamos a mantener de forma semanal con el CERMI. Es decir, vamos a intentar que la gente tenga las menos dudas posibles o dicho de otro modo, que la gente actúe de la forma lo más segura posible, ¿vale? Consejero, quería preguntarle por la residencia La Hacienda. Ya sabe que el director ha denunciado esta semana el traslado de pacientes enfermos de COVID con pacientes con otro tipo de enfermedades. No sé si eso es cierto, si la Junta va a tomar algún tipo de medida. La Junta ya ha adoptado una medida con respecto a una entrada que hace el propietario de esa residencia en Facebook. Ayer se denunció ante el juzgado por calumnia y desvelación de secretos a ese señor, a ese ciudadano, por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y me va a permitir que en esta situación, y habiendo hecho una inspección y probablemente se tengan que emprender otras acciones, aparte de recomendaciones que se le tengan que hacer a la Hacienda, que en este momento no pueda ser más explícito en mi exposición ante este tema. Pero a su pregunta, sí, hemos actuado, se actuó ayer, en cuanto tuvimos conocimiento de la entrada en Facebook de este señor, y por lo tanto hemos procedido a denunciarlo ante el juzgado por calumnias y por desvelación de secretos. Miriam Fernández, del diario Hoy. Buenas tardes, consejero. Yo quería que aclarara, no sé si lo he entendido mal, que las reuniones que se van a permitir a partir del lunes de hasta 10 personas
creo que ha dicho no del mismo ámbito familiar. No sé si es así. No sé si significa que podemos reunirnos amigos, pero no podemos reunirnos familia. Me gustaría que me aclarara eso y, en segundo lugar, quería saber si se contempla alguna excepción a esa limitación de movilidad entre provincias, por ejemplo, en el caso de entierro. Imagínese alguien que fallece en Badajoz y puede ir a Cáceres al entierro si los familiares están allí. Gracias. A la primera pregunta me he debido explicar fatal. Le digo, está limitado a un máximo de 10 cuando no son convivientes. Cuando son convivientes, es que conviven. Y por lo tanto, si en la familia son más de 10, pues no podemos limitar a 10, porque romperíamos las familias. Digo, ¿vale? Por lo tanto, los no convivientes hasta en un grupo de 10 personas, manteniendo las distancias de seguridad oportunas. Y entre las causas de excepción para viajar a otras provincias, independientemente de la fase en la que se encuentre la provincia, que sea la misma o no sea la misma, en cuanto a la desescalada, no está permitido viajar por motivos de funeral o por motivos de entierro. No lo está. Los motivos vienen tasados en la orden y en la normativa que ha sacado el Ministerio a lo largo de este periodo, y no está tasado esa circunstancia como excepción. Solo está permitido por causas de fuerza mayor o por trabajo, pero en ningún caso, evidentemente, por entierro o funeral. ¿Alguna pregunta más? Óscar Marín, de Canal Extremadura. Sí, consejero, se me quedaba una pregunta en el tintero, y es que trabajadores contratados por el SEPAD durante este tiempo de crisis, quería preguntarles por ello. No sé si se les ha pagado ya, y en el caso de ser así, ¿cuándo se les ha pagado? Hay incluso algunos que terminan el día 15 y no se les ha pagado aún, creo, y terminarían el contrato antes de abonarse su nómina, su dinero. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está eso? Sobre esto ya se pronunció el presidente de la Junta de Extremadura. Estamos estudiando, concretamente, no sé si se le ha pagado a todos o no se le ha pagado a todos. Estamos estudiando junto a Función Pública y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, la parte de Secretaría General, para, si no se le ha pagado, hacerle una nómina intermedia, por llamarlo de alguna manera, de cara a que puedan cobrar cuanto antes, y que así lo cobren cuanto antes, ¿no? En cualquier caso, yo espero que esto esté solucionado en los próximos días y no tengamos mayores problemas con este asunto. Guadalupe Peromingo, de Televisión Española. Yo quería preguntarle con respecto a los positivos de los últimos días, si la mayor parte de estos positivos se están dando entre sanitarios, o qué porcentaje aproximado entre sanitarios y personal que trabaja en las residencias de mayores. Si tiene ese dato. No, la mayoría se está dando en el ámbito comunitario. La mayoría no son sanitarios ni sociosanitarios. La mayoría se está dando en el ámbito comunitario y, por lo tanto, estamos haciendo los estudios de contactos oportunos para controlar y yugular ese positivo que se ha dado. No sé decirle el porcentaje exacto en los últimos días, pero yo le diría 80% en el ámbito comunitario y un 20% en el ámbito de los trabajadores, pero porque se les hacen controles antes de que comiencen a trabajar o porque se les hacen controles antes de normalizar la actividad quirúrgica en los centros sanitarios, como se les están haciendo, ¿no? No porque en este momento se esté dando un incremento en la sintomatología que nos haga pensar que tenemos nuevos casos, ¿no? Y con respecto, consejero, con respecto a los desplazamientos dentro de la provincia, ¿se permiten ahora, a partir de esta primera fase, los desplazamientos a las segundas residencias, o eso todavía no es posible? Si es dentro de la misma provincia, sí. Si es dentro de la misma provincia, sí. Si es fuera de la provincia, no. No, salvo las excepciones que marca la orden, que es como le decía a su compañera Miriam hace un momentito. Miriam Fernández, del Diario Hoy. Consejero, sobre el estudio de seroprevalencia, ¿puede contarnos un poco cuántas pruebas se han realizado esta semana? Si tienen ya algunos resultados o algunos indicadores de cómo está la población.
No, resultados en cuanto a cómo está la población, no. Y además, eso creo que es bueno que lo tabule y lo haga quien ha diseñado el estudio, porque ellos son los que tienen los indicadores, que es el Instituto de Salud Carlos III. Yo quiero destacar y quiero felicitar y quiero agradecer a la población extremeña que ha sido llamada, porque hemos sido capaces de poder cumplir en cerca de un 90% de todas las personas que han estado llamadas a participar. Ya saben que lo hemos hecho por hogares. No me sé el número exacto en este momento, pero no me equivocaría si es cercano al 90%. Y las que no han sido pues porque en muchos casos eran segundas residencias y por lo tanto no había nadie, o porque eran, incluso en la muestra que ha hecho el INE, de forma aleatoria, han salido organismos oficiales. De hecho, una de las direcciones que nos pasaron era de un centro hospitalario. Lo digo como anécdota para que se haga usted idea de lo aleatoria que ha sido la muestra, ¿no? y la fiabilidad del estudio, que es muy importante. ¿Tenéis alguna pregunta más? Vale, tenemos dos preguntas del compañero Pepe Aroca del diario.es, porque no ha podido conectarse. La primera es si se va a establecer una vigilancia especial en las carreteras que nos comunican con las 4 provincias que tenemos al norte y el este y que se han quedado en fase 0. Se va a establecer un plan, lo está estableciendo la delegación del Gobierno. La delegación del Gobierno en Extremadura, un plan de movilidad para limitar la movilidad dentro de la provincia, que es lo permitido, independientemente de que la provincia sean los desplazamientos entre Cáceres y Badajoz o entre provincias que estén en distintas fases de desescalada. Por lo tanto, la respuesta es sí, se está haciendo un plan, pero no es un plan específico para controlar los desplazamientos entre provincias de distintas fases, en distintas fases de transición, sino que es una movilidad interprovincial independientemente de la fase. Y la segunda pregunta es, de los datos de los últimos días, ¿qué conclusión se puede extraer respecto al efecto de la primera medida de apertura, que fue sacar a pasear a los niños el día 26 de abril? Pues la conclusión que sacamos, o que sacan, mejor dicho, los epidemiólogos que saben de esto, es que no hemos tenido afortunadamente no hemos tenido ningún brote, ni ningún rebrote que nos haya producido un incremento un repunte en el número de casos positivos en el entorno comunitario que nos lleve a hacer pensar que ha tenido un efecto perjudicial. Y, por lo tanto, yo creo que se ha hecho de forma mayoritaria, en la inmensa mayoría de las circunstancias, y siempre causas anecdóticas y condiciones anecdóticas que se han dado en la comunidad autónoma, pero en la mayoría de las ocasiones se ha hecho esa fase de alivio social en unas condiciones de máxima seguridad, y a lo cual animo a la población a que lo siga haciendo. Yo espero que las medidas que se pongan en marcha en la fase 1 se hagan de la forma tan segura y también permitan que podamos tener esas cifras epidemiológicas. Pues gracias, vicepresidente, compañeros. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y desearles todo lo mejor en esta fase.